Dios dé consuelo del trágico accidente en discoteca aquí en República Dominicana. Realmente Dios dé consuelo. Pedimos a Dios que consuele con su Espíritu Santo a los familiares y amigos de los más de 220 personas que murieron en el trágico accidente en la discoteca aquí en República Dominicana, donde se desplomó el techo por completo sobre todos los que estaban ahí esa noche, puesto que solo el Espíritu Santo puede dar consuelo a un dolor tan intenso. Solamente aquellos que hemos experimentado el que partió de nosotros una mamá, partió de nosotros un papá, y que es muy probable cuando haya partido un familiar así, en una situación como por ejemplo, que hizo cama, que de alguna manera Dios se lo iba a llevar a su presencia, ya sea mamá, a papá, a un familiar, y que tú en el transcurso de los meses ya te estabas haciendo a la idea que esa persona ya Dios la iba a recoger en cualquier momento. Oh, te alabo, Señor Jesús, te necesitamos. Mas cuando es como en este caso, que hijos salieron a la discoteca, mas ya no regresaron. La noticia llegó a sus madres, a sus familiares, que había quedado enterrado entre los escombros. En una ocasión, en uno de ellos, de esos testimonios que salen, o videos mejor dicho, por las redes sociales, sale un muchacho que mandó una nota de voz a su familiar diciéndole: estoy bajo los escombros. Mandó esa nota de voz. Estoy arreglando aquí. Gracias, Señor. Amén. Entonces, a Dios sea la gloria. Mandó esa nota de voz diciéndole a su familiar: estoy bajo los escombros, mas déjale dicho a mi mamá que entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y si no llego a salir de aquí con vida, dile a mi mamá que la espero con el Señor, porque ahora acabo de entregar mi vida al Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo probablemente la madre tenía orando por su hijo que estaba descarriado, que estaba en los placeres del mundo? Mas sin embargo, esperó tristemente una situación así verse debajo de los escombros para mandar esa nota de voz. Lamentablemente no salió con vida, mas quedó esa nota de voz que mandó a su familiar para que le dijera a su mamá que él había entregado ahí debajo de los escombros su vida al Señor Jesucristo y que le había pedido perdón por sus pecados. Realmente, amada persona, ve este video hasta el final, porque vamos a ver puntos tan tremendos conforme a la palabra de Dios, tan tremendos que nos va a iluminar. Y en este caso, como ese testimonio que te platico de ese muchacho, no esperes a una situación así. Es hoy el arrepentimiento, es hoy, dice el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, el volvernos al Señor, el pedirle perdón, el reconciliarnos con el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Es hoy, porque el mañana nadie te lo asegura. El mañana es incierto. Y cuando te decía anteriormente, cuando un familiar que tú ya te estás haciendo a la idea que ya Dios lo va a recoger, porque está internado, porque ya tiene alguna enfermedad terminal, etcétera, duele. Pero realmente yo me imagino que no es tan doloroso cuando son en seco. Cuando es en seco, aquella llamada que le digan: murió tu familiar. Aquella llamada que le digan: mira, quedó muerto debajo de los escombros ese familiar tuyo. Y ya esa mamá no regresará, salió a la discoteca. En otro testimonio menciona, dice: yo no sé qué pasó. La señora había invitado a mi mamá a la discoteca
Y a la hora que se arregló la señora, le dijo que no, que se iba a ir sola, que no la invitaba, que no la llevaba. Y mira, esa señora murió bajo los escombros. Y su mamá, la que la señora iba a llevar a la discoteca, que al fin de cuentas a última hora le dijo que no, se quedó salva. ¿Te fijas qué tremendo? Casos, muchísimos testimonios que han pasado. Y realmente, si duele, como te dije anteriormente, cuando parte un familiar, una amada persona tuya que está haciendo cama, etcétera. Ahora imagínate de un de repente que ya no regresaron, ese hijo ya no regresó, ese papá ya no regresó, esa mamá ya no regresó. Qué terrible. Los recuerdos que ya no estarán sentados en la mesa comiendo, los planes que tenían para viajar, los planes que tenían para tantas cosas. Realmente todo se vino abajo. Entonces, solo el Espíritu Santo puede dar un consuelo así. Solamente el Espíritu de Dios puede dar un consuelo de esa magnitud, a un dolor de esa magnitud. Solo el Señor, solo Dios. Y a esas personas nosotros les podemos decir que Dios les dé el consuelo, mas sin embargo, solo los familiares y el Espíritu de Dios saben el dolor por el cual están pasando. Realmente el Espíritu Santo les dé el consuelo de parte del Señor. La muerte no respeta a pobres ni a ricos, jóvenes ni a ancianos, mujeres ni hombres. Cuando llega, llega. Por eso al nosotros conocer la palabra de Dios y ser sus predicadores, Dios nos mueve a compartirles a ustedes a la luz de la palabra de Dios que solo lo seguro es a dónde pasarás la eternidad después cuando te llegue la muerte. Que está por demás decir que todos los que estaban ahí esa noche en la discoteca, ninguno de ahí, lo más seguro, pensaba que solo les quedaba par de minutos para morir y enfrentar la eternidad. Y como les dije en el video anterior, realmente estoy siendo el vocero de parte del Señor, porque según la Biblia y lo que Jesús predicó, existe la vida después de la muerte. Esas personas, cuando salieron de sus cuerpos, se enfrentaron a la realidad de las realidades. Y la realidad de las realidades es que existe un cielo y existe un infierno, como el Señor Jesucristo lo predicó y lo estableció en las Sagradas Escrituras. Y Dios el Padre nos amó tanto que nos envió a su único Hijo Jesús a morir por nosotros, para salvarnos a todo aquel que creamos en Él. Darnos una vida nueva aquí en la tierra, amén. Ser amigo de nosotros, amén. Experimentar su presencia, lindísimo. El que nos ayude económicamente, excelente. Que nos cambie, nos quite los vicios que tengamos, eso es un milagro. Eso es consecuencia de traer la presencia de Dios en nuestra vida. Mas sin embargo, el fin y el centro que mandó a su Hijo Jesús a salvarnos a nosotros es salvarnos de no ir a la condenación eterna, a un infierno que existe, y a la postrer a un lago de fuego que arde con azufre. Fíjate qué terrible. Donde el infierno tiene la capacidad de atormentar a las personas que van allí, pero no atormentan a Satanás y a los demonios. Ahí en el infierno, Satanás y los demonios son verdugos que están, aparte de las llamas quemándose, los están atormentando. Y te engañamos. Y mira, te engañamos y estás aquí. Y los tormentos de que, ¿por qué no instruí a mi familia en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que hice? Y todas las veces que me predicaron, todas las veces que vi videos como este del hermano Israel, que hablaban y yo pensaba que todavía me quedaba larga vida. Tú sabes que muchos de la discoteca eran jóvenes de 20 años por allí, o 20, 40 por ahí, entre esa edad, 50. Jóvenes, mi papá se fue de 100 años a la presencia del Señor. O sea, tenían una vida por delante. Disfrútala. Mas sin embargo vemos que no sabes cuándo te va a tocar el momento de partir de esta tierra.
Y aquí lo que va a importar es a dónde vas a ir cuando salgas tú de ese cuerpo, porque tú y yo no somos lo que vemos. O sea, yo no soy el que tú estás viendo. Tú estás viendo el cuerpo que yo realmente estoy ocupando. Y cuando uno ve a las personas, uno ve el cuerpo que están ocupando. Pero en realidad nosotros, tú y yo, somos espíritu que habitamos en un alma. Y Dios nos metió en un cuerpo para poder caminar en el planeta Tierra legalmente. Mas sin embargo, cuando se deja este cuerpo por el asunto de la muerte, sales realmente quien eres tú, que eres un espíritu con un alma. Y ahí ya o eres lanzado al infierno, si te perdiste en tus delitos y pecados, en tus placeres del mundo, o eres llevado al descanso, que es una espera para la resurrección allá en el cielo de los muertos en Cristo, cuando Jesús regrese por su pueblo. Y de ahí, la eternidad. Entonces, ellos se dieron cuenta de la realidad de las realidades cuando salieron de sus cuerpos. Realmente yo vi un pastor que estuvo en el velorio de un famoso cantante que murió allí. Y de verdad yo le digo, Señor, ayúdanos a nosotros los predicadores. Danos, Señor, de verdad, que necesitamos nosotros los predicadores para que nos des la valentía, la osadía, la revelación de aprovechar los momentos que tú nos des en la vida. Yo veía a ese pastor famoso que cantaba ahí a un lado del féretro del cantante que murió ahí en la discoteca, y estaba cantando canciones. Ese pastor estaba entonando unas canciones en el micrófono. Yo me puse a pensar, donde se encuentre ese cantante que murió, realmente lo único que él está gritando es que se les predique a su familia que dejen la vida que están llevando de placeres del mundo y que no vayan a ese lugar, que entreguen su vida al Señor Jesucristo, que no se vayan a perder, que nunca vayan al infierno. Porque quiero decirte que tú y yo podemos juzgar a nuestros sentimientos humanos, mas sin embargo, cuando vemos la balanza del Todopoderoso, a Dios sea la gloria, y Señor, estamos en tus manos. Cúbrenos con tu sangre preciosa, a mí y a la audiencia, Señor, y revélanos con tu Espíritu Santo. Tus ángeles ministradores están operando. Gracias, precioso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, por el poder de la sangre de Jesús. Amén. Porque quiero decirte que aquí lo que importa es que la balanza del cielo nos apruebe. Y para saber si se nos aprobó y darnos una idea, por eso Dios nos dejó las Sagradas Escrituras, donde dice allí que en el reino de los cielos no entrará ningún borracho, ningún adúltero, ningún mentiroso, ninguno que practique brujería, que haga cosas y cosas terribles. Por ahí salieron unas noticias que semana anterior o de anteriormente, lunes anteriores a ese accidente en esa discoteca, se llevó una fiesta en proclamación como tipo de brujería, que era hecha, creo que por personas haitianas allí. Fíjate qué terrible. Y sucede después ese terrible accidente allí. Entonces está cantando ese pastor en el féretro, y quiero decirte que lo único que ese cantante famoso que murió es que se les predique a su familia para que no vengan allí. Porque la balanza de Dios es la que importa. Tú y yo podemos decir es que era una persona buena, no se metía con nadie, no le hacía mal a nadie. Mas sin embargo, esos cantantes, ese cantante famoso que murió en ese accidente, a la luz de la palabra del Señor, cuando él cantó en esa discoteca, lo que estaba ministrando a la multitud era que se emborracharan, porque estaban bebiendo muchos,
con vinos y cerveza, otros bailando con bailes sensuales. Entonces, ¿qué es lo que tú hagas? ¿Qué es lo que está provocando en los demás que el cielo no lo aprueba? Porque desde el momento que Dios dice que no entrarán los borrachos, y si tú lo que estés haciendo esté provocando a otros que se emborrachen, como en ese caso, cantando, y estaba ministrando, que se emborracharan, que bailaran sensualmente, otros alzando sus manos como adorando a la carne y a los placeres de la carne, otros enseñando sus vanidades con cadenotas de oro y cadenotas de oro. Entonces les agarró la muerte allí, algunos en seco, otros tuvieron la oportunidad de arrepentirse ahí, como ese joven que mandó esa nota de voz. Otros tal vez tuvieron segundos de vida, y yo no sé qué es lo que pasaría en ese momento por sus mentes. Pero quiero decirte que no te confíes que en el último momento puedes pedir perdón. No te confíes, porque vamos a ver aquí en el pasaje de la Biblia más adelante que hay un relato de un hombre, el cual el Señor dice: hoy vienen a pedir tu alma y morirás. Entonces, ¿quiénes vinieron a pedir el alma? Entonces, eso habla que hay una corte celestial. Eso habla que hay un juez del universo, que es Jehová, Dios de los espíritus, creador de los espíritus y de las almas. Entonces, esos seres era la muerte, esos seres eran los demonios, porque esa persona que vamos a leer aquí adelante murió en sus delitos y pecados. Creyéndose, él dijo: ya tengo todo, ahora me voy a jubilar, ya voy a vivir el resto de mi vida. Mas sin embargo el Señor le dijo: necio, tonto. En otras versiones de la Biblia le dice: hoy vienen a pedir tu alma y hoy, esta noche, morirás. Entonces, cuando habla que hoy vienen a pedir tu alma, es una corte celestial. Entonces, así como es con los jueces aquí en la tierra, y cuando una parte es la ganadora y el juez dice caso cerrado, se cerró. Entonces, cuando les concede el alma a esos demonios que vinieron a pedirla a la presencia de Dios, y el Padre juez de los espíritus, el Todopoderoso, se les concedió el alma a esas personas, cerró el caso y decretó el juicio. Y por más que la persona en segundos haya pedido que perdón o haya alucinado, realmente no te confíes. Yo te aconsejaría que mejor no te agarres de eso, que en el último segundo, el último minuto, no lo hagas. Yo, en lo personal, como predicador, yo predico y yo le he dicho a muchas personas: mira, aun si en el último momento acuérdate de Dios y pídele perdón. Yo lo hago. Pero aunque yo lo hago, yo lo predico, realmente no te confíes. No te confíes, porque ese caso está clarísimo, donde hoy vienen a pedir tu alma y se los concede. Cierra el caso. En una ocasión el hermano Gigi Ávila cuenta, te alabo Espíritu Santo, cuenta que una ocasión estaba él predicando y hace el llamado para recibir al Señor Jesucristo. Entonces dice que insistía y no podía cerrar el llamado, y él decía: es que tiene que pasar una señora. Tiene que pasar una señora, pasa por favor, Dios quiere que tú te arrepientas. En eso, de tanta insistencia, y las personas no pasaban, que el Señor le había ministrado que era una señora que tenía que pasar, y no pasaba esa señora, y prácticamente el hermano Gigi Ávila estaba quedando en ridículo, que pues en realidad si no pasaba esa señora, pues iba a estar en cuestión si realmente Dios le habló. Mas sin embargo él decía: Dios me dijo que tiene que pasar una señora, y no puedo cerrar el llamado, tiene que pasar esa señora, y él seguía: pasa, Jesús te ama, te está dando la oportunidad, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Y no pasaba, y no pasó la señora.
Cuando en eso el hermano Gigi Ávila dice que se oyó como si fueran unos portones que se cerraron y él se espantó. Mas sin embargo se dio cuenta que él fue el único que escuchó eso. Entonces le habló audiblemente el Espíritu Santo y le dijo: el Padre ya decretó el juicio para esa señora y se cerró su caso. Fíjate qué terrible. No estamos hablando de tal vez un hermanito que está empezando a predicar. No, estamos hablando de un general de Dios, del hermano Gigi Ávila. Hermano, hermana, a Dios sea la gloria. Dice que le habló el Espíritu Santo y le dijo: ya se cerró su caso en la corte celestial y el Padre decretó el juicio para su alma. Esta era la última oportunidad y solamente lo que resta es que ella termine sus días aquí en la tierra. O sea, eso significaba que saliendo de la campaña que esa dama no pasó a recibir al Señor Jesucristo, no iba a morir esa noche, sino todavía iba a vivir varios días. O sea, el Espíritu Santo le dijo: solamente resta que termine sus días aquí en la tierra, pero ya su caso quedó cerrado en los cielos. Ya se decretó el juicio, ya no hay más solución para ella. ¿Sí? No estamos hablando en general, no, para ella, porque los casos son personales. Así como Dios el juez hace a nivel ciudad, a nivel congregación, a nivel familia, también es a nivel personal. Casos que Él determina. Y ese fue el caso de esa dama. Entonces, realmente nosotros decimos: en el último momento acuérdate, pide perdón. Mas en realidad no te aconsejo que tú te aferres o te confíes de decir: bueno, acabo, le disfruto la vida y ya al último momento pues le pido perdón a Dios y de todo modo me salvo. No te confíes, porque quien tú dices que aún este video es el último llamado para tu vida y el Altísimo va a cerrar tu caso como cerró el caso de esa dama en la campaña del hermano Gigi Ávila, y lo único que restará es que terminen los días aquí en la tierra, pero ya con tu caso cerrado allá en los cielos. Y aún Mary Catherine Baxter dice que cuando la llevó el Señor al infierno, le dijo: Jesús, ¿pero qué sucede? ¿Por qué no lo sacas? Estamos aquí, sácalo. Dice: yo no puedo hacer nada, Mary, le dijo, porque mi Padre, el juez de los espíritus, ya decretó el juicio. ¿Te fijas? Y como en videos anteriores te he dicho que mi Padre es mayor que yo en el trono, aunque el Padre le dio todo poder a su Hijo en el universo. Y a la postrer, Jesús le devolverá ese poder y se sujetará al Padre para que el Padre sea en todo. ¡Qué tremendo! Pero no es el punto ese, por eso está el video que yo quiero que tú veas también cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que está en mi canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra, o en mi Facebook, Ministro Israel Navarro Ibarra. Ahí te vas al lado de los videos y ahí los vas a encontrar en orden. Ahí lo ves también la parte 1 y la parte 2 titulado Infierno, lo que ya muy poco escucharás que se predique. Parte 1 y parte número 2 titulado Infierno, lo que ya muy poco escucharás que se predique, porque ahí desglosamos conforme la palabra del Señor, conforme intuitivamente, conforme científicamente y teológicamente, y de revelación, y en la tanatología, y en la escatología. Ahí escudriñamos la palabra del Señor para ver la realidad del infierno existente en tiempo real como lugar real, ahora mismo, mientras tú y yo estamos aquí, o tú estás viendo este video en la comodidad, ahí en tu casa o donde tú lo encuentres, que estás viendo, ahora mismo en el centro de la tierra científicamente se encuentra el infierno. Y bíblicamente, porque ahí yo no hablo en esos dos videos, parte 1 y parte 2,
infierno, lo que ya muy poco escucharás que se predique. Yo no hablo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, tal vez será. No. Ahí te hablo y te doy el versículo. Te hablo y te doy el versículo. Te hablo y te doy el versículo. Velo. Porque Dios desea que tú lo veas. Y está cantando el pastor ese a un lado del féretro. Y yo digo, Dios mío, ayúdanos a nosotros los predicadores para aprovechar el momento que tú nos des. Y hacerle justicia por lo menos a ese que ya había muerto, en decirle, ¿sabes qué? Lo más que quiere su familiar que está aquí, por más cantante famoso que fue, lo más que quiere es que se les predique que no vayan al infierno. Que se les predique que no vayan al lugar de tormento. Te alabo, Señor Jesucristo. Que dejen su vida de pecado. Que se vuelvan a Dios. Porque vamos a ver también la historia del rico y Lázaro, del hombre que estaba siendo en tormento, que le dijo al padre Abraham, Padre Abraham, mándales a Lázaro a que les predique. Tengo 5 hermanos que están en el mismo pecado que yo y van a venir aquí al infierno donde estoy atormentado en este fuego. El hombre ese que estaba en el infierno no le dijo, mándales a predicar para que sepan que Jesús quiere ser nuestro amigo. Eso es lindo. No les dijo el hombre que estaba siendo atormentado en fuego en el infierno que mandara a Lázaro a predicarle a sus 5 hermanos para que supieran que Jesús es sanador. Eso es maravilloso. Para que supieran que Jesús nos ayuda. Eso es excelente. Eso es, como te dije anteriormente, consecuencia de invitar a Jesús a nuestra vida y entregar nuestra vida al Señor. No. Mas sin embargo, ese hombre, para empezar, estaba quemándose. Así que nosotros leemos esa historia y la leemos únicamente muchas veces como una plática así como estamos teniendo ahora. No, el hombre estaba quemándose, así que ¿cómo estaba hablando? ¿Cómo tú haces cuando muchas veces te has quemado con la plancha? ¿No gritas? O con la estufa, ¿no gritas? Ahora imagínate, él se estaba quemando entero en un fuego. ¿Cómo estaba? Padre Abraham, en grito, mándale a Lázaro, a mis 5 hermanos, que no vengan aquí. Y yo me quedo corto. Hoy solo imagínate que se está quemando a grito, diciéndole, para que no vengan a este lugar. Lo único que desean las personas que están en el infierno es que no vengan a ese lugar. Versus a aquellos que han llegado a la gloria eterna, al descanso eterno, al paraíso celestial. Tenlo de seguro que desean que tú entregues tu vida al Señor Jesús, porque es inimaginable la hermosura de las glorias del cielo. Tremendo. A Dios sea la gloria. Y ya te hablé de ese muchacho que tengo anotado aquí, de que le mandó a el audio que había entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero hay otro caso. Hubo un caso de famosos que murieron ahí, donde al entrevistar a sus amistades, le dijeron a los reporteros que ese famoso pelotero que murió ahí en esa discoteca, le había dicho a su esposa que esa sería la última fiesta que asistiría, puesto que ya estaba visitando la iglesia cristiana, y después de esa última fiesta iba a entregar por completo su vida a Jesús y afirmarse en los caminos de Dios. Ya no alcanzó a realizarlo, quedando estacionado su automóvil de cientos de miles de pesos a las afueras de la discoteca. Nadie se llevó nada. Afuera quedaron sus alhajas, sus dineros, sus carteras, sus tarjetas de crédito, sus cuentas bancarias. Quedaron sus carros de miles y miles de pesos, de cientos de miles de pesos, algunos afuera de esa discoteca, porque hubo mucha gente de la alta alcurnia que estaba ahí en esa noche, porque estaba cantando ese famoso dominicano. Debes de entender. Fíjate, este pelotero le había dicho a su mujer: mami, esta es la última, mija, esta es la última fiesta que voy.
porque como yo ya estoy visitando la iglesia, después de esta última noche, yo ya me entrego totalmente a Jesús el Señor y yo ya me rindo a sus pies y a su servicio. Ya no hubo una noche más y no le alcanzó el tiempo de vida para servir al Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Qué tremendo. Otro caso es de un famoso cantante que estaba protagonizando la fiesta en la discoteca, donde al entrevistar, pero antes de esto, fíjate, debemos de entender tocante a este pelotero, que le había dicho a su esposo que era la última noche porque ya iba a entregar a su vida a Jesús. Debemos de entender, o sea, que era la última fiesta que iba, porque ya después se iba a firmar a los pies de Cristo. Debemos de entender que cuando Dios hace el llamado a arrepentirse y volverse a Él, es en tiempo real y ahora mismo que debes de obedecer, puesto que el mañana es incierto. El mañana es incierto, amada persona. Oh, te alabo, Padre Celestial. ¿Te fijas? Gracias, Espíritu Santo. O sea, el mañana es incierto. Es hoy. Por eso es lo que te estoy diciendo. Es hoy entregar nuestra vida al Señor Jesús. Hoy pedir perdón a nuestro Padre Celestial por nuestros pecados, por nuestros delitos, soltar nuestros placeres y pedir ser revestidos con su Espíritu Santo para permanecer. Entonces sigo adelante. Otro caso es de un famoso cantante que estaba protagonizando la fiesta en la discoteca, donde al entrevistar a su hija, les dijo a los reporteros que ya su papá le había pedido a ella que levantara un grupo musical, puesto que él se iba a retirar, puesto que ya tenía para comer. O sea, mi hija, levanta un grupo musical porque ya me quiero retirar. Al cabo, ya gracias a Dios ya tengo para comer. O sea, eso significa que ya había acumulado fortuna para vivir el resto de su vida. Y no tuvo tiempo para disfrutar su jubilación que él quería hacerse y gozar de la fortuna acumulada con su novia y sus seres queridos. Y ahí vemos que nunca nadie al morir se lleva sus bienes económicos o materiales. Lo único que queda es dónde pasará la eternidad, en el cielo o en el infierno, y a la postrer en el lago de fuego. Permiso. Gracias, Padre Omnipotente. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Jesús dijo: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Mateo 6, 19 al 22. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vienen a pedir tu alma y vas a morir. Y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Fíjate qué tremendo lo que te decía anteriormente. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Qué tremendo. Ahora, Dios no tiene pleito con la riqueza, puesto que Dios vive en ciudad de oro. Aquí es el amor al dinero, y realmente, amada persona, solo Dios en nuestra vida puede librarnos de ese amor al dinero cuando nos llega bendiciones.
Porque muchas veces con poquitas bendiciones ya te crees la última Coca-Cola del desierto. Qué terrible, qué tremendo. Entonces solamente nuestro corazón y nuestra mente rendida al Señor Jesucristo y saturados del Espíritu Santo podemos manejar riquezas como lo manejaron nuestro padre el rey David, nuestro padre Abraham, que eran esplendorosamente ricos y hasta en oro, mas sin embargo nunca perdieron su relación con el Padre Celestial. Mas de allí queda, como dijo Jesús, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los al cielo. Y el ojo de una aguja era una puerta tan pequeña en la ciudad donde cuando venían los mercaderes con los camellos tenían que literalmente hincarse, doblar sus rodillas los camellos a la arena, a la tierra y entrar en rodillas por la puerta de la ciudad llamada aguja. Y así solamente puede entrar un rico de rodillas ante Dios, de rodillas rendido a Dios, como nuestro padre Abraham y nuestro padre el rey David, de rodillas y rendidos a su presencia y a su gloria manifiesta. Únicamente así el rico puede entrar a la ciudad celestial. De lo contrario, realmente, dijo Jesús, es muy difícil que un rico pueda entrar. ¿Por qué? A la ciudad celestial, porque aún teniendo fama, fortuna, riqueza, ya te haces tu propio evangelio, ya te haces tu propia creencia. Aún con estos famosos, estaba diciendo la hija que le estaban entrevistando que ellos oraban antes de ir a esas presentaciones. Y yo vi otro grupo de unos jovencitos de aquí de República Dominicana o de Colombia, realmente no sé de dónde son porque son morenos también. Ese grupo de jóvenes cantan cada canción con letras a la sexualidad degeneradamente, mas sin embargo, yo vi un video que en realidad yo no me fui para atrás porque yo estaba sentado, pero yo vi ese video y dije, Jesús, ten misericordia, Dios, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Sabes qué hacen esos grupos de ese muchacho antes de esos muchachos jóvenes que cantan esas canciones sensuales, terribles, degenerativas? Antes de salir a cada concierto, se agarran de las manos todos. ¿Y sabes qué dicen? Dicen, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, amado Jesús, que todo nos salga bien. Vamos a hacer lo que nosotros amamos. Fíjate bien. Vamos a hacer lo que nosotros amamos. Es muy diferente cuando Jesús le dijo al Padre, voy a hacer lo que tú quieras, Padre Celestial. Cuando es como Jesús que le dijo al Padre Celestial, voy a hacer tu voluntad, no la mía, es porque me voy a basar en lo que dice tu palabra. Entonces esos jóvenes oran a Jesús, pero le dicen, vamos a hacer lo que nos gusta. Entonces estamos viviendo una generación donde cantantes como famosos esos que murió ahí cantante en ese discoteca que platica su hija, esos jóvenes y cuantos muchos hasta atracadores, robadores que oran antes de salir, antes de hacer sus fechorías. Ahora esos cantantes que oraban para ir a presentarse como ahí en la discoteca, ¿qué es lo que iba a ministrar su música? Bailes sensuales, borracheras, degenerativas, porque en una discoteca se mueve hasta cómo caerle a la comadre encima. Que se descuide el compadre para enamorar a la comadre, o fornicar, o adulterar, o prostituirse, o se mueven muchas sustancias ilícitas ahí. Otros mostrando sus cadenas y vanidades. Entonces eso, como te dije anteriormente, orar, ponerse en las manos de Dios para yo ir a ministrarle a la gente, que ministrarle lo que el cielo aborrece y que no van a entrar al reino de los cielos. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! ¿Te fijas por qué es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos? Porque se crea su propia imagen y su propia evangelio.
y como estoy bendecido, no me falta nada, etcétera, tengo fama, etcétera, pues oro antes de presentarme y todo me va bien. Pero mira, qué terrible, qué tremendo. ¿Te fijas? Dios tenga misericordia. Fíjate cómo este pasaje que te acabo de leer, de ese hombre que dijo, ya tengo mucho dinero, voy a disfrutar, ¿qué haré? Y el Señor le dice, qué tonto eres, esta misma noche vienen a pedir tu alma y vas a morir. ¿Qué es lo que pasó con ese famoso que murió allí en la discoteca? Mija, ya me voy a retirar porque ya tengo para comer y no le alcanzó el tiempo para disfrutar con sus hijos. ¡Qué terrible! Y lo más terrible no queda ahí. Lo más terrible es que cuando una persona se pierde y se va al infierno, ahí, cuando llegan los hijos, cuando llegan las familias que se llegaran a perder, si no dejaron sus caminos, le van a decir, por tu culpa estoy aquí. Nunca me induciste los caminos del Señor. Me diste cómo quedar en la vida con la frente en alto, con dinero, cuenta bancaria, una carrera, etcétera. Pero nunca me dirigiste, me instruiste, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Me instruiste a la fama y a la fortuna, pero nunca me instruiste a los deleites de la vida, pero no me instruiste a rendirme a los pies del Señor Jesucristo y que Él también nos bendice. Mas no me instruiste a la palabra del Señor y no ser mi propia creencia. Y tristemente vemos que aún hijas de famosos dicen, si realmente existiera una energía después de la vida, ahí yo voy a estar agradecida con mi papá. No es así, porque en el infierno no hay amor. Ahí solamente por tu culpa estoy aquí, porque no me hablaste, porque no me predicaste. Es una cosa terrible. Y cuidado con descansa en paz, que ya te he explicado lo que significa. Descansa en paz significa que va a pasar la eternidad en la presencia de Dios, pero no te pintes y no te vistas que no vas si en vida no rendiste tu vida al Señor Jesús conforme la palabra, no conforme a tu creencia, como esos grupos cantantes o esos jóvenes cantantes que te estoy mencionando, que oran y le dicen, yo vi el video, yo lo vi, que dice, Señor Jesús, ayúdanos que salga bien el concierto, vamos a hacer lo que nos gusta, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, te amamos, Señor Jesús, y todos decimos amén. Y se van a hacer el concierto con las canciones sensuales depravadas. ¡Qué engaño! Porque ahí está el engaño, porque el engaño no es mentira, el engaño es verdad con mentira. Verdad, encomienda al Señor tu Dios todos tus caminos y Él los hará prosperar. Eso es verdad. Ora, encomiéndate, Señor, ayúdame. Pero la mentira es que Dios va a probar lo que vas a hacer. Porque tus canciones van a provocar a los demás a que se emborrachen, a que adulten, a que sean adúlteros, fornicarios, a que se prostituyan, hagan bailes sensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas por las cuales no van a entrar al reino de los cielos. Que mientan y que se muevan, sabrá Dios qué. ¡Qué terrible! ¿Cuántos sabrán como ese hombre que dice la palabra de Dios, creyendo que van a disfrutar él y mueren antes, y todavía muchos ni siquiera dan para la obra del Señor? Tú sabes que dice en Deuteronomio 28, de las maldiciones, dice, si dejas al Señor tu Dios, vas a acumular riquezas y otros van a gozar de esas riquezas. Vas a construir casas y otros van a vivir en ellas. Vas a tener una mujer y otro se va a acostar con ella. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo!
Aún este cantante famoso que murió en la discoteca ya tenía para comer, ya se iba a jubilar porque ya tenía para comer. ¿Y quién va a gozar esa fortuna? Tenía su novia joven. ¿Quién podrá gozar más adelante a esa dama? Cuidado, por eso lo importante de conocer la palabra de Dios, lo que es bendición y lo que es maldición. Bendición de Dios es que tú edifiques y tú vivas allí, que tú acumules esa fortuna de parte de Dios, que tú la goces, que tú la disfrutes con tus amados. Bendición de Dios, que Dios te dé salud, disfrutar la bendición, el cerco, que no añada tristeza con ella. Y si vemos por ahí que algo está saliendo mal, vamos a orar. O es ataque del enemigo o algo anda mal en mí que estoy atrayendo maldición. Porque la bendición y la maldición no viene sin causa, dice el libro de Proverbios. Vamos a ver por qué está viniendo todo eso. Descansa en paz. Fíjate, qué tremendo. Oh, gloria a tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor. No te confíes, como te dije anteriormente, que en el último momento pidas perdón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Ese hombre, ese cantante que murió en la discoteca, dice su asistente que tomó agua como nunca había tomado. Que le agarró una sed y dame agua, y dame agua, y dame agua. ¡Qué terrible! Cuenta el hermano Benny Hinn, de Ministerio Benny Hinn, que cuando él era un jovencito estaba sin Dios y sin esperanza, perdido en el pecado. Dice que él tuvo una visión, una revelación. Mejor dicho, Dios lo sacó del cuerpo. Una noche antes de que él entregara su vida al Señor Jesucristo, Dios lo sacó del cuerpo al hermano Benny Hinn. Y dice que lo llevó a las partes del infierno, donde dice que iba una fila tremenda de gente cayendo al abismo, a las llamas, en fuego del infierno, a tormento, eran unos gritos terribles. Y dice que iban encadenados y entre la fila iba él. Pero en eso se abrió una puerta, entró un ángel con una grande espada y cortó esa cadena y lo sacó a él. Al otro día, en la mañana, en la universidad, en un grupo allí en Canadá, de jóvenes que estaban orando, ahí él entregó su vida al Señor Jesucristo. Fíjate cómo, mas cuando él estaba allí, dice que le agarró una sed terrible. O sea, él estaba vivo, mas sin embargo ya iba en la fila para caer al abismo, iba a morir. Dice que los que iban cayendo iban muriendo en la tierra, mas sin embargo es un misterio el espíritu que ya la gente iba caminando en el infierno. ¿No te ha tocado ver personas que ya se van a morir o por ahí días para morirse, empiezan y siento que me quemo y siento que me quemo? Había una bruja por allá en una parte de México que pegaba gritos porque se estaba quemando ya, y como a los 2 o 3 días murió. Ya su alma iba para caer a las llamas del infierno y la conexión del infierno ya la estaba quemando en vida. El hermano Benny Hinn dice que sentía una sed terrible. Este hombre le agarró a este famoso de la discoteca una sed y una sed y una sed y agua y agua y agua. Sería el rico que estaba en el infierno. Dice: tengo sed, dile a Lázaro que me moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua. Tengo una sed terrible por este tormento en llamas. Es un misterio tremendo, amada persona. Aún el libro de Judas dice: a otros rescatarlos de las garras de las llamas del infierno. Es porque ya el infierno tiene influencia en muchas personas, aún que todavía le faltan días o por allí para morir aquí en la tierra. Predicarles, por eso comparte este video. Esto no es casualidad, esto es palabra de Dios. Esto es una realidad. Y como te dije anteriormente, ese hombre
rico. No le estaba diciendo, manden a Lázaro para que le digan que Jesús quiere ser su amigo, sanador, eso es maravilloso. No, que les digan que se arrepientan de esos pecados que tienen para que no vengan aquí al infierno. Y este hombre de este pasaje que te estoy hablando, a Dios sea la gloria. Gracias, Señor. Dice, ya tengo suficiente para vivir muchos años. Come y bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vienen a pedir tu alma y vas a morir, y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Qué tremendo. Cuántos ricos. Quiero decirte que Dios hace la invitación, pero el enemigo te da el golpe, te roba, te mata, y Dios invitándote a que aún esas riquezas la utilices para su reino, para el avance de su obra aquí en la tierra. ¿A dónde te vas a llevar esa fortuna? Muchos, dice, se mueren en todo eso creyendo. Dice, ¿cuántos sabrán como ese hombre que dice la palabra de Dios, creyendo que van a disfrutar el dinero, la fortuna, su jubilación, y mueren antes? Y todavía muchos ni siquiera dan para la obra del Señor. Pon mucha atención lo que te voy a decir. Mucha atención a partir de ahora. Y principalmente aquí los de República Dominicana. Viendo la historia de este hombre que murió rico y que nada se llevó, que dice la Biblia, y se perdió, muchos ya saben que mi pastora Yesenia Ten ya tiene un año, en este mes de abril ya es un año, que anunció el proyecto para comprar un terreno y hacerle casa a Jehová, y que se necesitan 20 millones de dólares para ese proyecto, puesto que uno de los asuntos principales de la compra de ese terreno y la construcción de casa al Señor es que ya no cabemos principalmente los cultos del miércoles. Y ahí en la iglesia, con mi pastora Yesenia Ten, lo que hay es salvación de personas, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y reconciliándose con Dios a través de recibir a Jesús el Señor en sus vidas. Te alabo, precioso Jesús. Miles de testimonios de vidas que llegaron devastadas ahí a Centro Cristiano Soplo de Vida con mi pastora Yesenia Ten, y ahí han sido restauradas. Vidas que hemos sido acobijados con el amor de Dios, incluyéndome a mí. Vidas donde hemos recibido milagros por la palabra que se ha soltado en ese lugar, y principalmente de la pastora Yesenia Ten, puesto que ella es profeta. Y eso es todos los cultos, y la gente aumenta y van bautizándose, y ya ahí eso está abarrotado de gente que tan solo para yo alcanzar un asiento ahí adelante, puesto que en realidad no me gusta sentarme atrás, tan solo para yo alcanzar un asiento ahí adelante, tengo que hacer fila afuera de la iglesia hasta por 2 o 3 horas antes de que empiece el culto, de lo que ya no cabemos en la iglesia de gente. Mas Dios me ha dado inteligencia a mí, gracias al Señor, y yo me llevo mi sillita plegable para sentarme y me llevo mi libro para leer mientras hago fila esas 2 o 3 horas afuera de la iglesia antes de que comience el culto. Y yo lo disfruto con el Espíritu Santo, puesto que cada vez que estoy haciendo la fila, me recuerdo cuando yo hacía largas filas y estaba de pie parado horas y horas para poder recibir medicamentos para mi madre y para poder entrar a que le hicieran la hemodiálisis o la diálisis, como se conoce aquí en República Dominicana, en la máquina a mi madre. Y siempre cuando estoy haciendo la fila, agradezco a Dios que haya salvado a mi madre y a mí, y que ahora me tiene haciendo fila para poder entrar a alabarlo y recibir de su bendita palabra en la iglesia, y yo lo disfruto. Es una real aventura con el Espíritu Santo. El punto donde quiero llegar es que tenlo de seguro que ya en un año
que se está anunciando el proyecto ya se divulgó por todas partes, principalmente aquí en República Dominicana. Y entonces, ¿dónde están que no aparecen esos que tienen fortuna acumulada como ese hombre de la Biblia? Aún otros ministros que han acumulado fortuna en el banco se hacen de la vista gorda. Señores, esto no es asunto de una mujer. Esto no es asunto de mi pastora Yesenia Ten. Esto es levantarle casa a Jehová para que almas sean salvas, liberadas y restauradas. Esto no es que se le ocurrió a ella. Esto es que se está viendo la necesidad. La gente ya no cabe más. Yo conozco una persona, a unos pastores allá en Texas, que Dios me concedió predicar allá en Texas. Yo conozco a esos pastores donde han hecho inversiones de miles y miles de dólares en un auditorio y hacer más grande la iglesia, que porque vienen una multitud de gente. Hicieron una inversión de miles y miles de dólares en hacer ese auditorio, agrandar la iglesia, y porque iban a venir miles y miles de gente, y ya han pasado años y años y todavía siguen siendo los mismos. La hermana Pancha, la hermana Pánfila y el hermano Pancracio y el hermano Victorino. Siguen los mismos 3 miembros y años y nadie se salva. No tienen conversiones nuevas. Nadie viene a los pies de Jesús. Nadie se bautiza. Nadie se sana. Y lo único que se usa en ese auditorio que levantaron de miles y miles de dólares es para quinceañeras, cumpleaños de los mismos miembros, baby shower, convivio, etc. Es un ciclo repetitivo año tras año. Las fiestas y cumpleaños y los baby shower. ¿Y dónde están las almas? ¿Dónde están las personas que dijeron que iban a llegar esas multitudes? Ya han pasado años y años y nadie nuevo llega a la iglesia de esos pastores allá en Texas. No, señores. Ese no es el caso aquí en este ministerio de mi pastora Yesenia Ten. Es porque ya se está al tope y reventándose de gente, y gente que está llegando en cada culto. Y todavía tú teniendo esos millones en tu fortuna acumulada, endureciendo tu corazón. Dios guarde termines como ese millonario de la Biblia, el cual le dijo: ¿y de qué te va a servir toda esa acumulada de fortuna? Hoy vienen a pedir tu alma y mueres. Espero que no sea tu caso. Amada persona, esto es amor para ti que tienes esa fortuna acumulada. Con todo respeto, pues lo digo, con todo respeto te lo digo de verdad, puesto que yo no estoy aquí para ofender a nadie, sino para hacer conciencia de la realidad que menciona las Sagradas Escrituras, y Dios lo único que desea es hacernos bien al obedecer. Se me es muy difícil pensar que desde los dueños millonarios de esa discoteca, te lo vuelvo a repetir, se me es a mí muy difícil pensar que desde los dueños millonarios de esa discoteca donde fue el trágico accidente aquí en República Dominicana, y aún esos ricos que murieron en la discoteca, incluyendo a famosos que ya tenían una fortuna acumulada para vivir el resto de su vida, no supieran del proyecto de la pastora Yesenia Ten. Se me es muy difícil a mí pensar que no lo sabían, puesto que ese proyecto está por todas las redes sociales y es un ministerio internacional. ¿Tú crees que no lo saben la gente que tiene acumulada esas riquezas aquí tan solo en República Dominicana? Ya no hablando de Estados Unidos o otros países. ¿Sí lo saben? Ya lo saben. Sé por revelación que tan solo existe aquí en República Dominicana persona que uno solo puede dar esos 20 millones. O vaya, que se junten 20 personas de a millón cada quien. No seas causante de detener el avance de la obra de Dios al retener el dinero que tú bien sabes que lo tienes acumulado. Pido a Dios que este video les llegue a todos esos millonarios y que digan: yo no quiero terminar como ese millonario que menciona la Biblia, que acumuló fortuna para sí y vivir la vida de placeres el resto de su vida, y que terminó muerto sin disfrutar nada, ni siquiera la jubilación, y yo ni siquiera saque de mi fortuna para la obra de Dios. Que no sea tu caso, que tú reacciones
y diga, venga acá, ¿qué estamos haciendo? Qué doloroso es que Dios sea tan caballero y Él te invite a ser partícipe de que inviertas en su obra, como la que te menciona en el proyecto de compra de terreno y construcción de casa a Jehová, ahí con mi pastora Yesenia Ten. Mas no solo existe ese proyecto. ¿Cuántos proyectos Dios está levantando para expandir el reino de su Hijo Jesús aquí en la tierra, alrededor del mundo? Y tú, teniendo esas fortunas acumuladas, has cerrado tu corazón. Dios invita, mas el enemigo no. El enemigo llega y te da el golpe, te roba y te mata. ¡Qué terrible! Esta es una realidad, amada persona. Lo vimos aún aquí en la discoteca del accidente. Ahí los carros afuera de cientos de miles de pesos estacionados, cadenas y todo lujosos, cuenta bancaria. Hay el mundo de tarjetas de crédito. ¡Qué terrible! No disfrutaron, no ayudaron ni siquiera a la obra de Dios. ¡Qué tesoros! Hubo un caso que salió de un hombre que le dio un infarto. Él salió del cuerpo y dice que empezó a elevarse, y fue un caso porque Dios es soberano, y Él puede hacer lo que Él desea. Tú lo puedes ver en el programa del hermano Ciro. Ahí en el YouTube lo buscas, Ciro. El programa es un hermano anciano que hace lo sobrenatural de parte del Señor. Entonces invita a este hombre archimillonario de los Estados Unidos, que dice que él se despertaba y dice, yo creo que me voy a comprar un avión nuevo hoy. Y al otro día decía, creo que me voy a comprar otra residencia nueva, otra mansión nueva, voy a cambiar de avión. Así era de lo archimillonario. Entonces tiene un infarto en su carro, él sale, él se ve su cuerpo que está caído en el carro y él empieza a elevarse. Dice que llegó hasta el trono del Señor. Dice que se acercaron los ángeles y estaba Jesús, y dice que Jesús ordenó traer el libro de él, y trajeron el libro con su nombre. No dice Apocalipsis, y los libros se abrirán y serán juzgados con las cosas que están escritas en los libros. Se refiere a los libros de la Biblia, sí, mas sin embargo a las obras que ellos hicieron, también libros de las obras. Entonces se les trajo el libro de la obra de ese hombre. Te alabo, Señor Jesús. Y dice que el libro no tenía ni una página, era como un menú de restaurante, que es solamente la carpa. No tienes nada. ¿Qué tienes que presentar que te amerite? Y le dijo el Señor Jesucristo, por mi soberanía, en este caso excepcional, te voy a dar otra oportunidad. Y ese hombre ahora tiene, invirtiendo para los predicadores, aparte de este asunto, de este proyecto de mi pastora Yesenia Ten. ¿Cuántos aquí en República Dominicana? A mí me duele de verdad ver tanto ministerio, yo que soy de México, cosa que ustedes los dominicanos tienen para aventar para arriba, y que en México en realidad no está así todavía, de ministerios proféticos, predicadores, etcétera, cantantes. ¿Cuántos muchachos, jóvenes, personas desearan entregarse a la totalidad, a consagrarse, a ser adoradores, a ser predicadores, a ser profetas, mas sin embargo tienen que irse a trabajar a un trabajo secular porque no tienen el sostén económico? Y tú, teniendo esas fortunas acumuladas, y no ayudas a esos profetas para que se consagren a Dios y sean vasos el cual el Espíritu Santo fluya, y no que tengan que estar lidiando con un jefe, con trabajo, con acá, con allá. No, mi hermano, cuidadito. ¿Qué estás haciendo con esas fortunas acumuladas? ¿Qué estás haciendo? Tremendo. Ni siquiera la ayuda a la obra del Señor. Y ahora ese hombre está haciendo eso. ¿Tú tienes alguna idea de cuántos millones tiene que darle el dueño de esa discoteca donde pasó el trágico accidente aquí en República Dominicana, tan solo de indemnización a la familia del famoso cantante que murió y del pelotero
que murieron ahí. Y eso no contar con los más de 220 familias que van a poner una demanda. Y la hija del cantante ya dijo a los medios de comunicación que va a demanda. Y también por todas esas más de 220 víctimas que murieron en esa discoteca. Cifras millonarias. ¿Te fijas? Dios te invita. Dios te vuelve a invitar. Te habla cariñosamente. Mira, hay una necesidad. Hay un proyecto de comprar un terreno. Hay un proyecto de edificarle casa a Jehová, donde va a llegar gente a rendirse a los pies de Jesús. Gente que ya no tiene esperanza. Gente desbastada. Sentimentalmente van a venir, van a ser restaurados, van a recibir vida de Dios. Gente va a ser libre de la drogadicción. Gente libre del homosexualismo, del lesbianismo. Gente, matrimonios restaurados. Y tú endureciendo el corazón, creyendo que es asunto de ella, que se quiere llevarse el dinero. Mucho cuidadito. El enemigo viene, te quita, te roba y te mata. Y tú teniendo la fortuna ya acumulada. Cuidadito, cuidadito, cuidadito con eso. Así que, si este mensaje te ha ministrado y que el Espíritu Santo, de verdad, oh, cuánto es mi deseo que haya hecho la obra en ti, mas en ti está en el libre albedrío decidirlo, si lo sueltas o no ese dinero. Ahora, si tú dices, venga acá, yo tengo ese dinero que ocupa la pastora Yesenia Ten, y dices, Dios, quiero dar para tu obra aquí en la tierra, mas yo deseo entregárselos personalmente a la pastora, entonces haz. Si tú dices, Señor, quiero dar estos 20 millones de dólares, mas yo quisiera entregárselos personalmente a la pastora, claro que se puede. Si tú así quedas tranquilo, quedas en paz, directamente entregándoselos a ella, pues yo te invito a que hagas lo que yo hace como 2 lunes hice. Yo me acerqué ahí a la recepción de la iglesia Centro Cristiano Soplo de Vida. Hace 2 lunes, cuando terminó el discipulado, yo quise hablar con la pastora Yesenia Ten. Entonces yo me acerqué ahí a la recepción, hablé con la señorita y le dije que yo deseo hablar con mi pastora Yesenia Ten. Entonces, muy amablemente las señoritas me llevaron con otra dama y la otra dama entró a la oficina y ya de la oficina salió salieron representantes de la pastora. Ellas 2 y un joven, salieron ellos 3 de la oficina y ya me dieron la notificación que me mandaba decir la pastora Yesenia Ten. Eso sucedió hace como 2 lunes. Ya me dijeron lo que me mandaba decir mi pastora Yesenia Ten. Y si tú quieres verte con ella, pues tú diles a las señoritas de recepción, miren, Dios me tocó, Dios me ministró y usó el video del hermano Israel. Wow. Que haya hecho la obra del Señor, cuánto lo deseo, más ya la decisión es tuya, amada persona. La Biblia es real y por eso dejó ese mensaje de ese hombre que dijo, ya tengo vida, ya tengo fortuna, y esa noche murió, pidieron su alma, se murió. Mas sin embargo, si tú quieres y dices, Dios me ministró, doy el dinero, entonces vas a recepción de ahí de Centro Cristiano Soplo de Vida, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, personalmente, y le dices a las muchachas, por favor llévenme para consolidar una cita con la pastora Yesenia Ten, porque traigo el dinero para darlo para la compra, traigo esos 20 millones de dólares. Entonces va a pasar eso. Las muchachas van a ir a la oficina, van a salir la representante de la pastora y ya la pastora te va a mandar decir con esas 2 damas y ese muchacho que salieron cuando yo lo hice así, y ya te van a dar la razón, o te van a decir lo que la pastora te mande a decir. Mas si así tú lo quieres y ya personalmente tú le entregas el dinero o haces la transacción juntamente con ella, y mira, levantándose casa a Jehová, puesto que lo único que quedará son los tesoros que hayamos hecho en los cielos.
Nuevamente te voy a leer. Jesús dijo, no amontonen riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Mateo 6, 19 al 22. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará a otro. Qué lindo eres. Siempre haces presencia, Espíritu Santo. Gracias. Te amo tanto, papi lindo. Aleluya. Qué hermoso respirar la presencia de Dios. Qué maravilloso eres. Gracias, Padre Omnipotente, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amandele y serei ala. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y en Mateo 6:24. Y enseguida Jesús le puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, yo sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo que más puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vienen a pedir tu alma y vas a morir. Y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Lucas 12, 16 al 22 de la versión TLA. A Dios sea la gloria. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Vamos a hacer la oración de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Si tú hoy te quieres rendir, si tú no quieres ir a ese lugar que existe por la palabra del Señor, el infierno, y quieres ir a las glorias del cielo, desde hoy ve haciendo paz con Dios. Porque no te pintes que no vas, ni te vistas que no vas, ni aunque te hagan un buen fúnebre, ni te hagan un buen novenario y digan fue bueno, fue buena, descansa en paz. La que importa es la balanza. Hay un caso de un rey en el Antiguo Testamento que una mano pintó unas letras en la pared y cuando vino el profeta Daniel a traducir las letras decían, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche murió ese rey. Se perdió por la eternidad. Ha sido hallado falto. Entonces la balanza es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que está provocando en los demás? ¿Qué es lo que estás haciendo instruyendo a tus hijos en qué camino? Porque allá en el infierno, ahí serán los reclamos eternos. Por tu culpa estoy aquí. Nunca te interesó instruirnos en los caminos del Señor. Por tu culpa, otros me engañaron. Mas ahora Dios te está llevando este video para que tú no caigas en el engaño. Ni te hagas tu propia doctrina o porque tienes dinero crees que estás bien delante del Señor. Cuando estás falto de amor, de perdón, amargura, odio, placeres de la vida, fornicaciones, adulterios, borracheras, lujurias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no entrará a la ciudad celestial. Es rendirnos al Señor, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados y volvernos a Dios. Y no esperar momentos como ese joven que mandó esa nota de voz. De verdad tocó mi corazón y dije, Señor, te necesitamos. Díganle a mi mamá que acabo de entregar mi vida al Señor Jesucristo. Díganle. Y aclaró el muchacho. Si no llego a salir de los escombros con vida, díganle a mi mamá
que acabo de entregar mi vida al Señor Jesucristo y le acabo de pedir perdón por mis pecados. Y no salió vivo de los escombros. Tenía un gran futuro. ¿Para qué esperar una situación así? Que no sea tu caso. Para hacer nuestra asignación aquí en la tierra, solo Dios puede guardarnos y preservarnos la vida y librarnos de muerte, de accidentes, de males espirituales y físicos y de servidores de las tinieblas. Solo Dios puede guardarnos. Ven a esa protección, ven a esa aseguranza, ven a que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No esperes más, no esperes más. Haz esta oración juntamente conmigo desde tu corazón en voz alta. Porque si creyeres con tu corazón, dice la palabra del Señor, que Dios le levantó de los muertos, que Dios envió a su Hijo y que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca que Él es tu Señor, serás salvo. Entonces, a partir de ahora, empezamos a hacer la oración. 1, 2, 3. Dila conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Dilo, Señor Jesús, gracias por morir por mí y derramar tu preciosa sangre. Yo te pido que me laves con tu sangre, puesto que reconozco que he pecado, que he hecho males, que he llevado iniquidades, que he estado fuera de tu bendita palabra, que me he alejado de ti, que he estado en mis delitos y pecados y en mis deleites de la carne. Perdóname. Sálvame, Señor, porque no es casualidad que me haya llegado este video del hermano Israel. Eres tú, Señor Jesús. Perdóname. Escribe en mi nombre en el libro de la vida. Haz que yo haga, Señor, tu voluntad. Que permanezca en tus caminos y realice la asignación que tú me tienes aquí en la tierra. Solo tú puedes preservarme la vida y librarnos, Señor, de muertes, de accidentes, de males, de enemigos, Señor, que quieren vernos destruidos. Lávanos y cúbrenos con tu sangre. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos. Dile, Jesús eres mi Señor. Jesús eres mi Señor. Jesús eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Satúrame de tu Espíritu Santo para que yo permanezca en el nombre de Jesús y yo sea fiel a ti. Ayúdame, Señor, rompe las cadenas que me atan. Libértame, Señor, en el nombre de Jesús. Sáname, Señor, libérame. Gracias. Y las bendiciones tuyas también las recibo. El hecho de que tú entres a mi vida, se desatan bendiciones en todas las áreas, Señor. Físicas, económicas, mentales, amistades, del matrimonio. Restaura nuestras familias, salva nuestras familias, nuestra finanza, nuestra salud, todos nuestros hijos, Señor. Rescátanos, sálvanos, Padre. Esa es consecuencia de venir tú, Jesús, a nuestra vida. Mas, Señor, líbranos del infierno, por la cual te mandó el Padre Celestial, para que no vayamos al infierno y a la postrer al lago de fuego. Sálvanos, Señor, líbranos en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Y quiero leerte por último, amén y amén. Que Dios te bendiga, oro por ti, que Dios te haga permanecer en su gracia y en su salvación. Culmino con este pasaje. Jesús también dijo, había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos las sobras que caían de la mesa de un hombre rico. Un día, un hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron y despertó en el infierno. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico
vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él, recostado en su pecho. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, estos pecados que tienen, vendrán a este horrible lugar, el infierno. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia y a los predicadores, que la lean, que los escuchen a ellos. Y hoy en día está la Biblia y está este video que te estoy predicando. El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso a lo que dice la Biblia y a lo que están diciendo los predicadores, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Lucas 16, 18 al 31 en la TLA. ¡Qué tremendo! Te dejo con este pasaje. Medítalo. Existe la vida después de la muerte y la gente que está en el infierno lo único que quieren es que te vuelvas a Dios para que no vayas a ese lugar. Escuche la Biblia, dice la palabra del Señor, y que escuches a nosotros, los predicadores, que te hablamos lo que dice la palabra del Señor. Amén.